estimados hermanos sacerdotes, celebramos esta fiesta patronal de San Vicente Ferrer, pero también es el tiempo de Cuaresma. Las lecturas nos invitan a considerar el tiempo de Cuaresma. Nos presenta el Evangelio de San Juan a Jesús, en quien se cumple aquello que el anciano Simeón había dicho cuando sus papás María y José lo presentaron a los 40 días de nacido en el templo. Este será signo de contradicción, causa de tropiezo o de resurgimiento. Exactamente al pie de la letra se cumple eso que el anciano Simeón había dicho, inspirado por el Espíritu Santo. Efectivamente, en ese capítulo 7 de San Juan, presenta las reacciones en torno a Jesús. Unos lo reconocen como profeta, incluso otros como Mesías, pero otros dicen, no, nada, y lo desprecian, lo menosprecian. Total que San Juan resume con una frase: la gente estaba dividida por causa de Jesús. No es que Jesús provocara la división, sino las actitudes de la gente para recibir o para rechazar a Jesús. Discuten, incluso los que habían sido enviados por las autoridades para apresar a Jesús, se quedan fascinados con la forma en que Jesús habla. Dicen, les echan en cara a las autoridades. A ver, fíjense qué autoridad ha creído en él. Esa chusma, falta de instrucción, es la que está maldita, porque la chusma es la que ha creído en Jesús, no las autoridades instruidas. Y una frase última del texto: después de esta discusión, cada uno se fue a su casa. Como que en la discusión no quedan de acuerdo, ya cada quien se va a sus asuntos. No logran establecer una unidad. Como producto de la división, no logran ponerse de acuerdo. Esto sucedió en tiempo de Jesús y va sucediendo en cada época de la historia. San Vicente Ferrer vivió una época dolorosa en la iglesia, también de división. Él nació en el 1350 en Valencia, en España, la segunda mitad del siglo XIV. Era una época dolorosa, digo, porque estaba el llamado cisma de Occidente, y que el Papa, por los problemas que había, durante una época se fue a residir a Aviñón, una ciudad en Francia. Ya cuando era un poco grande, el santo San Vicente Ferrer, así como otras personas santas, recomendaba mucho al Papa que regresara a Roma para restablecer la unidad de la Iglesia Universal. El Papa Benedicto XIII, que había sido cardenal español y que tenía mucha estima en relación con Vicente Ferrer, que incluso lo había invitado para que estuviera en Aviñón como maestro, San Vicente Ferrer no se mordía la lengua, le decía las cosas al Papa, pero el Papa nada más le daba promesas acerca de esos pasos que dar a restablecer la unidad. Después de un tiempo de estar ahí, San Vicente de Ferrer consideró por el Espíritu Santo que no era ese su lugar. A pesar de que el mismo Papa le había ofrecido un episcopado, él no quería destacar de esa manera. Si se puede hablar que el episcopado sea un destacar, como que no deja de haber esos aspectos humanos.
él prefirió vivir plenamente su vocación religiosa que desde joven había elegido. Cuando su papá, sobre todo, le había ofrecido qué carrera elegir en su vida, porque era de una situación económica acomodada, y él eligió con prontitud ser de la orden de los predicadores, los dominicos, y ahí se formó, y ahí era religioso sacerdote. Entonces, cuando ya renuncia a estar con el Papa, quiere dedicarse con su carisma de predicador a recorrer pueblos para anunciar a Cristo Jesús, con el espíritu mendicante propio de los dominicos, igual que de los franciscanos, o sea, predicar de manera itinerante en los pueblos y viviendo de lo que la gente le pudiera dar, viviendo austera, pobremente. Pero predicaba con mucho entusiasmo, con mucha fogosidad, convencido de Cristo Jesús, de tal manera que la gente quedaba fascinada y en grupos lo seguían a donde fuera, a los otros pueblos. Prácticamente predicó en toda España, el sur de Francia, parte de Italia, de Alemania, incluso fue a las islas de la Gran Bretaña, de la actual Inglaterra e Irlanda. Cuando ya empezaba a sentirse cansado por la enfermedad y por la edad, aunque no murió muy grande, 69 años, ya le sugirieron que regresara a su tierra, y precisamente iba viajando de regreso a su tierra, Valencia, viajando no en autobús, no en coche, no en avión, no había. ¿Cómo? En burro. Era el medio de transporte. Se sintió desfallecer cuando iba cruzando la Bretaña, en el norte del noroeste de Francia, y ahí fue donde sintió sus fuerzas que desfallecían y consideró: el Espíritu Santo quiere que aquí sea enterrado, y está enterrado en la Catedral de Pie, en Bretaña. ¿Qué es lo que destaca de San Vicente Ferrer? Su espíritu de pobreza, de austeridad, y su entrega a anunciar, a predicar a Cristo. Por eso los dominicos que evangelizaron estas tierras, aquí lo pusieron como patrono de la comunidad, porque fueron dominicos los que trajeron el evangelio en estas partes. De modo que tenemos un admirable patrono de la comunidad. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que aprendamos de San Vicente Ferrer a vivir a Cristo y a predicar a Cristo con infatigable empeño. Cada quien con las cualidades que Dios nos haya concedido. Quien tenga facilidad de hablar, que lo predique como San Vicente Ferrer. Y aquí, gracias a Dios, ha habido ya buen grupo de sacerdotes nacidos de esta parroquia que ejercen su ministerio no solo en la diócesis, sino en varias partes más, ¿verdad? Aquí están algunos que son de los hermanos que han nacido aquí en este pueblo, en esta parroquia, y otros más que hay en otras partes. También predican quienes son catequistas, padres de familia, que prediquen a Cristo en el anuncio a sus hijos de la fe en Cristo Jesús. Pero no se necesita predicar a Cristo necesariamente hablando en público a todos, sino viviendo honestamente el Evangelio, viviendo virtuosamente, también se puede predicar. Y en esto, ustedes mismos pueden reconocer cómo de la gente mayor hay tantos que con su testimonio de vida han predicado a Cristo, viviendo
y mostrando fielmente el Evangelio. De modo que así, en este día de fiesta patronal, vienen muchos que, habiendo sido este su lugar de origen y que se han trasladado a vivir a otras partes, a otras ciudades, regresan aquí a su terruño. Es un signo que yo veo muy valioso. No olvidan su fe, no olvidan las tradiciones de fe en su comunidad de origen. Que las vivan allá y que vuelvan también acá. Y donde quiera que estén, den testimonio de Cristo Jesús, predicándolo con sus palabras, con su ejemplo, con su testimonio, como lo ha hecho San Vicente Ferrer. Podemos tener situaciones difíciles como las tuvo San Vicente Ferrer en esa división interna en la iglesia, ese cisma. Ahora hay situaciones de culturas, de ideas, de costumbres que arremeten contra Cristo Jesús y el Evangelio. Cristo Jesús sigue siendo causa de división, no porque Él la provoque, sino nosotros en la forma de aceptar plenamente a medias o de rechazar a Cristo. Nosotros nos movemos en ese ambiente. Aquí, quienes estamos, se supone que creemos en Cristo Jesús, o sea, creemos en San Vicente y sobre todo creemos en quien dio fortaleza a San Vicente, Cristo Jesús. Porque ¿a quién predica San Vicente? Pues a Cristo Jesús. Pero en torno nuestro, y nosotros mismos a veces, confundidos o de plano lanzados, hablamos y actuamos en contra del Evangelio de Cristo. Y nos encontramos con ideas, costumbres, sobre todo en ciudades grandes, en que se vive ya no el Evangelio de Cristo, sino otras ideas. Qué importante es rescatar plenamente el Evangelio de Cristo. Y en el espíritu de la Cuaresma, que nos lleva a vivir su pasión, su muerte en la cruz, pero también su resurrección. Ese es el centro de la misión de Cristo Jesús. Dicen los biógrafos que de alguna manera los últimos años de San Vicente Ferrer subrayaba en su predicación más el aspecto apocalíptico, o sea, de final de los tiempos, como que le empezó a hacer mella, posiblemente pensando en su propio final, el preparar a la gente al final de su vida, estar preparados para el encuentro definitivo con Dios, con Cristo, Rey del universo. Y entonces subrayaba mucho eso, estar preparados para el día del juicio. A veces se ha marcado mucho ese enfoque. No hay que marcarlo como con amenaza y con miedo, sino que sea una vida terrena vivida de tal manera según Cristo Jesús, que ese propio final no sea de susto, sino de gusto, de encuentro con el Rey del universo que nos ama y nos concede esa morada que nos tiene preparada en el cielo. O sea, una vida terrena vivida honestamente, virtuosamente, según Cristo Jesús y su Evangelio, para gozar eternamente de Él, como San Vicente, en el cielo. Así, ese final último, marcado por la muerte, no se convierte en experiencia de terror o de miedo o de desastre final, sino en experiencia de gozo, de inicio de una vida eterna, de delicia sin fin con Dios trino y uno. San Vicente Ferrer y todos los santos nos estimulan a vivir aquí esta vida terrena
con esa orientación, con esa perspectiva. Y en ese sentido también a hablar y a predicar en esa perspectiva. Ustedes, niños y jóvenes que van a recibir la confirmación, se han preparado para este sacramento. Quieren ser confirmados en su fe, o sea, reconocen, declaran abiertamente su bautismo, hijos de Dios, discípulos de Cristo, y con la luz de su Espíritu, del Espíritu Santo, quieren dar testimonio con sus palabras y acciones de Cristo Jesús, como lo ha hecho San Vicente Ferrer. De modo que confirmen su fe, sean confirmados por el Espíritu Santo, para que den testimonio entusiasta, valiente de Cristo Jesús y su Evangelio. Papás y padrinos, ayuden, eduquen a sus hijos y ahijados para este testimonio vibrante de la fe de sus hijos y ahijados, con el propio testimonio de ustedes, papás y padrinos. Y en todo esto, cuando haya dificultades, cuando haya confusiones, cuando haya tribulaciones, invoquen a San Vicente Ferrer para que Él les sostenga con firmeza en vivir a Cristo, anunciar a Cristo, predicarlo con fervor donde quiera que estén. Nos ponemos de pie.